Estas alianzas militares, jóvenes, que es nuestro tema de hablar sobre la Guerra Fría, ¿cierto? Tiene una serie de contrapuestos, ¿sí? Porque recordemos que esta Guerra Fría se da después finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando ya la Guerra Mundial finaliza, recordemos que hay países que están apenas en vías de desarrollo. De 1914 a 1914 es el periodo de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Recordemos que hay ciertos países que están atrasados, ¿cierto? Que aún no está en su forma de desarrollo como se debe. En este periodo de tiempo de 1914 en adelante, ¿cierto? Hay países como Rusia que están atrasados, ¿cierto? Rusia, en aquel tiempo, sí, que Rusia es la potencia, una de las potencias. Recordemos que se da la Revolución Rusa, ¿cierto? Los bolcheviques que se dan con el poder, ¿cierto? Algo característico. De 1922 en adelante, Rusia comienza a mejorar en áreas de desarrollo postindustrial, ¿cierto? Comienza esa revolución industrial propia de ellos. De ahí en adelante, Rusia, que recordemos que durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, Rusia hacía parte de los aliados, ¿cierto? Que estaban en contraparte con Estados Unidos, ¿cierto? Recordemos que un tiempo ellos fueron no los mejores amigos, porque estaban en la misma red de alianzas, ¿cierto? Tiempo después, Rusia se va a volver un estado que es socialista, ¿cierto? O comunista, que ya le va a pelear de tú a tú de forma característica a Estados Unidos por tener la ideología de comercio a nivel mundial, ¿cierto? Recordemos que estos dos países, dos potencias, tienen ideologías diferentes. Una es capitalista, dicen que el libre mercado es propio, que el capitalismo es lo mejor, que el capitalismo es el modelo a seguir, mientras el sistema comunista o soviético no lo ve de esa manera, ¿cierto? No lo ve de esa manera. Antes de iniciar con nuestra temática, jóvenes, vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué sistema de alianzas se lograron durante la Guerra Fría? ¿Qué sistema de alianzas se La lograron OTAN. durante la Guerra Fría? La OTAN no es. Pero la OTAN, sí, ¿qué más? El Pacto de Varsovia. ¿No? Pacto de Varsovia. Parte de Varsovia, entre muchos, ¿cierto? Algo que sí es conocido aquí, jóvenes, va a ser que esta alianza va a buscar, digamos que aliados, valga la redundancia, aliados, en lo que se busca. ¿Cómo así, profe? Buscar aliados quienes se identifican con capitalismo y quienes se identifican con comunismo o socialismo, ¿sí? A raíz de ello nace una alianza propia, llámase OTAN, el Pacto de Varsovia, llámase para Marshall, que fue un plan reconocido por la reconstrucción de Europa, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Lo que se va a buscar aquí es que, por ejemplo, la alianza que busca la Guerra Fría, si es por el socialismo o comunismo, va a que la actividad privada no entre a llevarse todo lo propio de un Estado, ¿cierto? Mientras la actividad privada, capitalista, va a decir que esta es la actividad proceso para el desarrollo de ciertas economías, ¿sí? Miren el caso de Cuba. Cuba, por no pedir acceso a Estados Unidos puso un bloque económico que Cuba se quedó en el pasado, pero Cuba es aliado de quién? De Rusia, ¿cierto? Rusia le ayuda mucho, le ayuda mucho a Cuba, ¿cierto? Algo que Estados Unidos no permite, no lo ve con buenos ojos. Porque quien no esté a favor de Estados Unidos es enemigo. Ese es el pensamiento de ellos. A medida que las posiciones de la superpotencia se distanciaban y la división de Alemania se profundizaba, los dos bloques buscaron conformar instituciones para afrontar el conflicto. Finaliza la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Finaliza la Segunda Guerra Mundial. Finaliza este proceso de disputa que hay en Europa y en el mundo, ¿cierto? ¿Quién, por disputas territoriales, quién va a ser la potencia que va a llevar el proceso económico a otra escala? ¿Sí? Se tiene que dar una reconstrucción, ¿cierto?, del proceso de Europa. Otro punto es buscar alianzas propias, ¿cierto?
para confrontar el conflicto que se va a venir, o sea, la serie de conflictos que se viene. ¿Sí? Rusia, como ya buscaba ser país ya desarrollado y no caerse así como estaba, busca que su economía sea la predominante, mientras que Estados Unidos no lo va a permitir, ¿cierto? Por eso se va a dar el choque de la Guerra Fría, que no es una guerra bélica, sino una guerra, más que todo una guerra ideológica por el poder, ¿cierto? De poder económico, de Estado, político y social. En 1947, los Estados Unidos instrumentaron el Plan de Reconstrucción Europea, más conocido como Plan Marshall, ¿cierto? Para ayudar a la reconstrucción económica en Europa. En 1949, los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia y posteriormente varios estados más conformaron la Organización del Atlántico Norte, OTAN, con el objeto de que las fuerzas estadounidenses participaran en la defensa de Europa frente a un eventual intento de expansión comunista, ¿cierto? Estados Unidos no podía entrar como pero por su casa a Europa, tiene que pedir permiso. ¿Y a quién le va a pedir permiso? A los países que están, los que sufrieron las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Países ya mencionados, algunos países son los que sufren algunas causas, ¿cierto? Para su reconstrucción. Otro punto es que el comunismo o socialismo se está expandiendo por toda Europa. Y como estos países no querían que se expandiera el comunismo porque no se sienten identificados con comunismo, ¿cierto? Pidieron la ayuda de Estados Unidos. Vamos a firmar un tratado para que tú puedas detener lo que está sucediendo con Rusia, ¿cierto? Como Estados Unidos es la potencia, recordemos que Estados Unidos, cuando entra la Primera Guerra Mundial y finaliza la guerra, Estados Unidos es que crea el Plan Marshall, reconstrucción de Europa, pero con algo propio, que la economía norteamericana sea la economía rey en el mundo, que la economía norteamericana sea vista en el mundo y que el país de Estados Unidos sea el país modelo. Ustedes den mi participación y yo me encargo de lo demás. Eso sí. Se firma ese tratado de la OTAN para combatir las élites o la expansión comunista en toda Europa, ¿cierto? Miren que poco a poco se va creando la alianza. Se va a crear la OTAN y el Pacto de Varsovia. Siguiendo con este modelo y contando con el firme apoyo británico, miren que Estados Unidos anteriormente, tiempo atrás, fue digamos que en el propio territorio se asentó colonias británicas, ¿cierto? Y que posteriormente Estados Unidos desplazó a Gran Bretaña en momento en el que la desplazó para ser país potencia y país modelo económico, ¿cierto? Recordemos que una de las potencias de 1914 era ¿quién? Gran Bretaña. Entre 1954 y 1955, los Estados Unidos instrumentaron la alianza militar en Oceanía, el sudeste asiático y el Medio Oriente. Poco antes, América Latina cerraba las filas con Washington al asociarse a la Organización de los Tratados Americanos, ¿cuál es? La OEA y el Tratado Interamericano de Asistencia, ¿cierto? Desde el punto de vista económico. Desde este punto de vista económico, lo que va a implementar Estados Unidos es que toda la parte del mundo estén interconectados con él, ¿sí? Que todas las partes de Estados Unidos, muchas partes de otros continentes, de otros países, entran en sus relaciones, crear una alianza propia, ¿cierto? Esta alianza, tú dame que yo te ayudo, tú dame que yo te ayudo. Por eso Estados Unidos a ciertos países le ha prestado cantidad de dinero, ¿cierto? Y a raíz de ello, para tenerlo contento, Estados Unidos, ¿cierto? Va a crear una serie de organismos o de organizaciones propias. Como ¿cuál va a ser? El Fondo Monetario, ¿cierto? El Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que se va a dar. Esto para prestar dinero a gran escala, ¿cierto? Y ciertos países como si tienen la obligación que Estados Unidos tiene su deuda externa y Estados Unidos se va a aprovechar de él. Bueno, tú eres aliado mío, ¿cierto? Pero recuerden que hay ciertos países que buscan aliados. Por ejemplo, un caso muy particular que sucedió con este choque de Guerra Fría en tiempos modernos ahora, jóvenes, hoy en día todavía se puede una Guerra Fría de cierta manera, ¿cierto? Países como Rusia, que no son muy amigables con Estados Unidos y Estados Unidos con lo mismo, ¿cierto? Estados Unidos tenía bajo su influencia al país de Grecia. Grecia era un buen aliado de Estados Unidos y la deuda externa de Grecia era muy alta.
Grecia no podía como salir de esa garra de Estados Unidos. Entonces, quien quería a Grecia aliado era Rusia. Pero Rusia quería a Grecia bajo su mando, pero Grecia no podía. Entonces, ¿qué hizo el presidente Putin? Yo te voy a pagar tu deuda externa, te la voy a pagar. ¿Y sabe cuánto te la voy a pagar? Te la pago a Estados Unidos, no va a ser en dinero. Entonces pedía cierta cantidad de dinero que tal vez Rusia no podía pagar. Tanto en la Grecia es un aliado muy importante para Rusia, que Rusia quiso pagar la deuda externa fue en lingotes de oro. Le pagó la deuda externa a Grecia con lingotes de oro a Estados Unidos. Hoy en día Grecia es un aliado de quién? De Rusia. Ahora, siguiendo con este modelo y contando con el firme apoyo británico, ¿cierto? Que de los Estados Unidos, mire que se firman ciertos tratados, ¿cierto? Que se van a dar. Esta parte de tratado que se crea ya la OEA, ¿cierto? Se crea TIAR, hay muchos tratados económicos que se van a ver desde el punto de vista, ¿cierto? Esto con el punto de tener la parte de comunismo. Occidente se encuadró bajo las pautas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por su parte, en 1955, la Unión Soviética organizó una estructura militar que lleva por nombre el Pacto de Varsovia, ¿cierto? Que incluía a casi todos los países de Europa Oriental, en los que se habían instaurado gobiernos comunistas, como cuáles, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Alemania Oriental. También se creó Comecon, un ente de cooperación económica entre las naciones del bloque comunista. Europa se encuentra dividida entre Europa Oriental, ¿cierto? Y Europa Occidental. Los países occidentales le vienen a firmar el tratado de Estados Unidos, ¿cierto? La OTAN, ¿cierto? Mientras que la Europa Oriental, que se siente identificada con otros países, ¿cierto? Que entran en su influencia acá, comunista, entra a firmar este tratado que es el Pacto de Varsovia, o se creó otra organización como Comecon, y que era muy característica, así como era el Fondo Monetario, pero este Comecon le va a prestar ciertos intereses monetarios a países comunistas o con ideología comunista o socialista, ¿cierto? Así, de esta manera, jóvenes, se crea una alianza propia, buscando alianzas, ¿cierto? Y contrarrestar el golpe del otro, ¿sí? Mientras que Estados Unidos da un golpe, sí, Rusia da dos golpes enseguida, ¿cierto? Crear el Pacto de Varsovia y crear la parte de Comecon. Recordemos que ciertos países como Polonia, ¿cierto? Checoslovaquia, Hungría, este, estaban bajo ciertos organismos, ¿cierto? No bajo ciertos organismos, sino bajo cierto un régimen, ¿cierto? Este régimen cuando se integra este reino otomano, ¿cierto? Algunos países nacen a renacer, nacen propios, ¿cierto? Ya Turquía, que se dio desde el Imperio Otomano, era hoy en día como se conoce como Turquía, ¿cierto? Miren que ciertos países que se encuentran en los Balcanes, ¿cierto? Como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, entran a ser con ideologías comunistas, ¿cierto? Entra a ser partidario de pensamiento que tiene Rusia, ¿cierto? Y se identifican muy bien con ellos. En caso de un ataque a cualquier miembro de la organización regional defensiva, todos los acuerdos militares preveían distintas formas de presión, como ruptura de relaciones diplomáticas o cese de vínculos comerciales, hasta llegar al uso de la fuerza como un recurso final. Estos países que están bajo una alianza no se pueden atacar entre ellos mismos, ¿cierto? Tienen que respetar esa paz acordada. Al momento que se preveía de esta forma de presión, el punto final de estas relaciones, de este recurso final para que no sea invadido, para que su territorio no sea tomado por otro, se llevaba al punto final que era la fuerza, ¿cierto? La fuerza como recurso final, armamento, lucha, disputa, ¿cierto? Como fue la Primera Guerra Mundial. Algo que no se buscaba en Europa, algo que no se quería, ¿cierto? El suceso de una Tercera Guerra Mundial. Con el tiempo, jóvenes, va a existir una red de alianza que va a permitir un mundo más interconectado entre capitalista y comunista. Una de las demás destacadas características de la Guerra Fría fue la creación de un completo sistema de alianzas político-militares y económicas.
Sus fines eran facilitar la cooperación entre los países de un mismo bloque y marcar un territorio frente a cualquier intento expansionista del adversario. Para justificar su creación, la superpotencia se acogieron al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconocía el derecho a la legítima defensa, individual o colectiva, y el 52 que permitía el establecimiento de acuerdos regionales. En un contexto internacional tan crispado como la guerra lila, las alianzas fundamentales eran militares, que se extendió por gran parte de la superficie del planeta entre los años 1947 y 1955. Las alianzas propias que nacen, ¿cierto? Como Estados Unidos, como país capitalista, ¿cierto? Va a llevar su ideología a otras partes del mundo, ¿cierto? Otras partes del mundo, como cuál, la va a llevar a la parte más que todo necesita, ¿a dónde? A Europa, ¿cierto? Europa es el foco que Estados Unidos necesita para llevar esa parte del capitalismo o su ideología a otro contexto, ¿cierto? Mientras tanto, la Unión Soviética va a hacer lo propio, ¿cierto? Vaya a países que se encuentran en los Balcanes, ¿cierto? Países que están en los Balcanes, como Polonia, Hungría, ¿cierto? Checoslovaquia, que se va a encontrar allí, ¿cierto? No muy contento Estados Unidos con ello. Yo no quiero dominar simplemente Europa. Yo quiero dominar también la parte de Sudamérica y Latinoamérica, ¿cierto? Un fuerte aliado de ellos que siente también las características propias de Estados Unidos y que tiene su pensamiento idéntico, que es muy capitalista, Brasil, ¿cierto? Brasil acá en Sudamérica. No contento muy con ello, Estados Unidos lleva su ideología como capitalista a otros sectores, ¿cierto? Vamos a llevarlo a Francia, ¿cierto? Vamos a llevarlo a Francia, que es un gran aliado. Pero también vamos a llevarlo a ¿dónde? A Gran Bretaña, ¿cierto? Vamos a llevarlo a Gran Bretaña para que sea mi aliado. Y Rusia, pero contento de esto, Estados Unidos dice, listo, pues yo voy a crear algo propio. Voy a crear algo que se reconoce como Fondo Internacional Monetario, ¿cierto? Monetario, para prestar dinero a gran escala a países que lo necesiten. Lo mismo va a hacer Rusia, ¿cierto? Pero Rusia le va a llamar, ¿cómo? Comecon, le va a llamar Rusia, ¿cierto? Comecon. O también un tratado propio que va a ser, para ganar aliados, va a ser el pacto de Varsovia, ¿cierto? El pacto de Varsovia es muy característico de que va a ser la Unión Soviética. Ciertos países ya entran en una alianza, ya está formada la alianza. Que ciertos países no se pueden atacar, ¿cierto? No se pueden atacar por el periodo que les resta o por el periodo de tiempo. Estas reglas de alianza van a permitir que ciertos países, ¿sí? Comiencen su red propia de crecimiento. De 1947 a 1955 está esta red de alianza, ¿cierto? Miren que un punto característico entre la OTAN o el Pacto de Varsovia. La influencia capitalista o influencia comunista vaya a otros territorios. Miren, tanto es la influencia que tiene la Unión Soviética o el comunismo cuando Estados Unidos pretendía contrarrestar aquí Europa, ¿cierto? Europa, otra parte que el comunismo, tú me estás ganando mi territorio, te estás ganando mis aliados de mi propio territorio europeo, yo voy a hacer algo propio. La influencia comunista, hay ciertos países que se sienten muy atraídos con esta idea, ¿cierto? Va a entrar en contexto. Cuba, en Latinoamérica, va a ser un país muy partidario de esta idea comunista, ¿cierto? Tanto que Cuba permite el acceso y la ayuda de la Unión Soviética para poner sus misiles, ¿cierto?, en la isla, apuntando a Norteamérica, ¿cierto? Algo que a Estados Unidos no le gustó mucho, ¿cierto? Miren cómo la parte ideológica llega a Latinoamérica y ciertos países se encuentran realizados, se encuentran con ese pensamiento de expansión comunista. De allí de esos jóvenes nace cierto choque como la creación de guerrillas, ¿cierto? Con ideología comunista, socialista, marxista, ¿cierto? Y también nace ya las confrontaciones
de revoluciones propias que se dan acá en Sudamérica, ¿cierto? Pero esto ya es un tema diferente. Con todas estas cuestiones que van a existir jóvenes, con el pacto de la OTAN, el pacto de Varsovia, el Fondo Internacional Monetario o Comecon, ¿cierto? Lo que no se va a permitir aquí, jóvenes, que vaya a suceder una tercera guerra mundial, ¿cierto? Que otra vez vaya a escenario una tercera guerra mundial, que vaya otra vez suceder lo que pasó en tiempo anterior, ¿sí? Eso no se va a permitir. Por eso, a raíz de ello, tienen que haber ciertas organizaciones. A raíz de ello, van a hacer que la ONU, ¿cierto? Que es un pacto de países para no fomentar la violencia, para tener más que todo la paz, ¿cierto? Ciertos países, aunque sean comunistas, sean capitalistas, firman ese tratado. Firman ese tratado ¿para qué? Para que no suceda lo que sucedió anteriormente en 1914, que fue la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? No quieren otra vez una guerra, no quieren una destrucción masiva nuevamente de Europa, ¿cierto? No quieren que se repita la historia. Para evitar una nueva conflagración, el 26 de junio se procedió de la ONU que firman 50 estados con el objetivo de salvación de la paz mundial, defensa de los derechos del hombre, igualdad de derechos para todos los pueblos y aumento de vida en todo el mundo. Fundada el 24 de octubre de 1945 por los 51 miembros que firmaron la Carta de las Naciones Unidas. En la Segunda Guerra Mundial contra los países del eje y se convirtió en sucesora legal de la Sociedad de las Naciones en 1946. Los estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social. Algunas veces se las describe como un parlamento de naciones, pero las Naciones Unidas no son ni una entidad por encima de los estados ni un gobierno de gobierno. La organización está sujeta a la voluntad política de sus miembros por la aplicación de las decisiones y depende de las aportaciones de sus miembros para la ejecución de las actividades. Ciertos países están integrados, ¿cierto? Sea comunista, sea capitalista, ellos están integrados a esta red de alianza que van al punto de ellos es salvaguardar la paz, ¿cierto? Ciertas actividades se llevan a ejecución con los aportes que hace cada nación, ¿cierto? Con sus aportaciones de sus miembros. Algo propio de esta red de alianza que, como se viene diciendo, no va a permitir que existe una guerra bélica. Pero miren que la Guerra Fría no fue una guerra bélica, fue una guerra más que todo de ideológico, en lo político, en lo social, ¿cierto? Y en lo comercial, peleándose aquí en rutas de comercio que son importantes. Miren que acá América tiene acceso en sus tierras muy fértiles, ¿cierto? Que puede para el cultivo, algo que sí buscaba a aquel tiempo la antigua Unión Soviética. Profe, ¿cómo así? Eso es mentira, profe. Mira el caso de Cuba, ¿sí? Mira el caso de Cuba que le vendía toda la parte de caña de azúcar a Rusia, ¿cierto? Un intercambio monetario. Prefirió vendérselo a Rusia y no a Estados Unidos, ¿cierto? Ya con este suceso, jóvenes, de Guerra Fría y todo esto que está sucediendo en todo el mundo, inicia la revolución. Revoluciones propias en su propio país, dentro del territorio, ¿cierto? Mira el caso de Nicaragua. Nicaragua es un país, una isla, un país, ¿cierto? Muy, muy pequeño, no es más grande que Colombia. Miren esta parte que sucede, ¿qué sucede aquí? Miren que Nicaragua permitió el acceso de Estados Unidos a la empresa privada, ¿cierto? A explotar ciertos recursos. Cierto personal o ciertos dirigentes de este país no se sentían muy contentos con la integración de Estados Unidos a su país, llevándose todo lo que ellos tenían, ¿cierto? ¿Qué hizo el presidente entonces de aquel tiempo? Hizo que los productos nicaragüenses, las empresas sean propias, sean nacionales, ya no sean empresas internacionales. Que la empresa extranjera venga a sentarse aquí y todo lo que tenemos aquí se va al exterior, no. La empresa va a ser nacional y que todo lo que hagamos nosotros es de nosotros y lo vendemos en exterior. Algo que no le gustó a Estados Unidos, no le gustó a Estados Unidos, entonces Estados Unidos ya
implementa la ultraderecha o la derecha, ¿sí? Coloca o financia un gobierno propio. Le ayuda a alguien propio de ese estado que entra en la disputa para ser presidente. Le paga su proceso de político, ¿cierto? Pero con la idea que le permita ingresar al país para trabajar ciertas características. Comienzan las revoluciones ya en gran parte de América, como lo va a hacer en Cuba, Nicaragua, México, Chile, ¿cierto? Y otros países de América Latina. Lo que va a contrarrestar el comunismo o socialista, países socialistas, es que las riquezas propias se deben quedar en las propias naciones. No buscar intermediario, ¿cierto? No buscar que todo lo que tengamos nosotros se vaya hacia afuera, ¿sí? Algo que sí conoce Estados Unidos, como lo que es trabajar y tomar lo ajeno para llevárselo y después mandarlo nuevamente para que lo venda. Para que, no lo vende, sino que usted lo compre. Por ejemplo, mira el caso de Colombia. Colombia es un país muy rico en todos los aspectos que usted lo quiera ver, hasta en hidrocarburos, ¿cierto? Miren que el caso colombiano, Estados Unidos llega, trabaja el petróleo, hace su proceso, ¿cierto? Lo lleva y nuevamente lo manda a Colombia para que usted pueda comprar su gasolina, la gasolina más cara. Una red de alianza una red de alianza que se hace aquí, ¿cierto? Miren que Estados Unidos siempre presta buena cantidad de dinero a Colombia, ¿cierto? Por hay países que no le dicen no le dicen no a Estados Unidos por la ayuda monetaria o las relaciones políticas o económicas que le pueda ayudar a ese país, ¿cierto? Con todo este sistema de alianzas, joven, y algo característico que va a suceder aquí, va a ser la creación de las Naciones Unidas, ¿cierto? Organización de las Naciones Unidas. La ONU, ¿cierto? Algo propio que va a buscar la ONU son los siguientes puntos. Reducir las tensiones internacionales, prevenir los conflictos, poner fin a las hostilidades que ya se hayan producido, legislar sobre el medio ambiente, el espacio ultraterrestre y los fondos marinos, ¿cierto? Erradicar las enfermedades, ¿cierto? Hemos visto como muchas enfermedades se siguen expandiendo. Miren el caso, ni la característica, cuando ya finaliza la guerra mundial, ¿cierto? Finaliza la guerra mundial en 1914, ¿cierto? En 1916 se da no digo, la gripe española. La gripe española que quedaban con 40 millones de habitantes, 40 millones de personas, ¿cierto? Gran concentración de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer aquí la ONU también? Un punto importante, erradicar la enfermedad, que esta enfermedad no se vuelva en pandemia, ¿cierto? Mira el caso del coronavirus. Cada época marca su enfermedad, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es esta organización y erradicar ciertas enfermedades, que ciertas enfermedades no se salgan del contexto, no se forme un caos porque va a ser una amenaza para toda la población mundial. Otro punto, incrementar la producción de alimentos, ¿cierto? Que en muchas partes del mundo se incrementa la producción alimenticia, ya sea países socialistas, comunistas o capitalistas, van a trabajar en la parte del agro, ¿cierto? Tenemos con muchos países de Latinoamérica, como miren unos exponentes como México, cuántas toneladas de aguacate no manda a Europa, ¿cierto? Que es un comercio muy viable. Atender y proteger a los refugiados, ¿cierto? Miren que muchos países con esta parte de la Organización Unida atienden a los refugiados. Proteger y promover los derechos de todas las personas, algo característico, algo propio que sí es propio de cada país, ¿cierto? Y la Organización y la ONU. Promover y proteger los derechos de todas las personas. A raíz con todas las guerras que han sucedido, ¿cierto? Y con las tensiones de la Guerra Fría, se firman estos tratados o estos acuerdos para que se respete el derecho a la vida de las personas, ¿cierto? Se respete todos los derechos que tiene cada persona, no importa si es colombiano, es mexicano, es americano, es chino, no importa. Los derechos son iguales, ¿cierto? La ONU tiene una serie de mínimos, una serie de objetivos, ¿cierto? Una es prevenir los conflictos, poner fin a los enfrentamientos, crear nuevas leyes sobre el medio ambiente, cuidar esta parte, ¿cierto? Curar las enfermedades, producir más alimentos, ¿cierto?
Cierta característica que tiene las Naciones Unidas es ciertos objetivos que se están creando y se quieren llevar a cabo, ¿cierto? Otro punto clave aquí, señores, va a ser el bloque occidental. ¿Sí? El bloque occidental que se integra y está allí ya especificado, ¿cierto? Con ciertas características. Este bloque está conformado y dirigido por países de economía capitalista, de un alto nivel de desarrollo y sistemas políticos democráticos. El levantamiento de trabas al comercio mundial, patrocinado y gestionado por las instancias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Propiciaron los intercambios comerciales y monetarios que evitó las tendencias aislacionistas. Tienen que esta parte del bloque occidental se integra por muchos países, este, capitalistas, ¿cierto? Que va a jugar un golpe diferente a países orientales de Europa, ¿cierto?